Dios los bendiga, transmitiendo desde la iglesia directo a sus hogares. Los estoy extrañando, pero confiemos, el tiempo va a pasar rápido y nuevamente estaremos aquí en nuestra iglesia. Yo sé que Dios está haciendo un milagro en medio de esta situación. Veremos mucha gente venir, vamos a tener más servicios para la iglesia, porque sabemos que algo Dios está haciendo. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Padre, gracias. Quiero orar por cada persona que nos mira en esta mañana. Este mensaje, que el propósito es mirarte a ti, Señor, como el que hace los milagros. Que cada hombre, mujer, anciano, niño pueda ver en ti ese Dios poderoso que todavía interviene en la tierra con milagros. Señor, danos la sabiduría para compartir el mensaje. Sabiduría para que cada uno de los que está mirando pueda entenderlo. Sobre todo, vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjeme contarle, iniciar esta mañana, contándole con una historia de un libro que me encantó. Es la historia de una leyenda del pueblo judío en el primer siglo antes de Cristo. Una devastadora sequía amenazaba con destruir toda una generación, justamente la generación antes de Jesús. El último de los profetas había muerto 400 años antes. Los milagros quizás para ellos eran simplemente un recuerdo lejano que parecían falsos. Y aparentemente Dios estaba tan lejos que no podía ser escuchado. Pero había un hombre, un sabio, excéntrico, que vivía fuera de las murallas de Jerusalén, que se atrevió a orar, y su nombre era Joni. No se olvide de ese nombre, Joni. Y aunque la gente ya no podía escuchar a Dios, Joni creía que Dios todavía podía escucharlo a ellos. Joni vivía en una época muy difícil. El Dios de Israel, que antes hablaba por medio de los profetas, se había callado durante 400 años. Ese es el espacio transcurrido entre Malaquías y Mateo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, Joni estaba viviendo en el silencio de Dios. ¿Ha pasado usted por momentos que no escucha a Dios? Yo sí he pasado momentos desesperados, desesperantes, queriendo escuchar la voz de Dios. Pero aunque a veces nosotros no podemos escucharle a Dios, Dios todavía puede escuchar tus oraciones. ¿Saben? Él no podía hacer nada para que llueva. Solo dependía de un milagro y no se iba a ir hasta que no lo recibiera. Es decir, estaba decidido a recibir, y con una sequía tan grande, el pueblo estaba desesperado. Y Joni, famoso por su habilidad para orar por la lluvia, se convirtió en la única esperanza del pueblo. Entonces Joni tomó una vara de casi 2 metros de largo, hizo un círculo alrededor de él y hizo una declaración tremenda: no voy a salir de este círculo hasta que Dios envíe lluvia del cielo. Yo me imagino todos mirando hacia arriba, pero Joni no. Joni estaba esperando la respuesta de Dios. Quizás los demás miraban si por lo menos había una lluvia. Pero esta oración que él hizo era una oración que salía del fondo del alma. Era una oración diferente, no era una oración cualquiera. Era una oración que iba a traspasar, hermanos, las nubes y el cielo y llegar hasta los pies de nuestro Señor. Joni no solamente lo tomó como un riesgo en ese día, sino que se determinó a permanecer allí. Es decir, fue perseverante. Es algo que nos hace falta a nosotros el día de hoy, ser perseverantes en nuestra oración. Es invertir tiempo para pasar con el Señor. Todas las mañanas me levanto 5 de la mañana a orar y soy perseverante y estoy orando. Esta mañana como que el Señor me habló y me dice: estoy poniendo sueños
pero no te enfocas en los sueños. Estás orando por otro lado. Yo dije, Señor, tienes razón, me has dado sueños, debo ser perseverante en los sueños que tú has puesto en mi vida. Eso es una palabra para alguien que está escuchando en esta mañana. Pero con esa autoridad el profeta Elías, que clamó que caiga fuego del cielo, Joni oró por lluvia. Y así yo creo que necesitamos orar, y en estos días, esta semana que viene, lunes, martes y miércoles, pues ayunaremos ahí en casa y oraremos juntos para que Dios haga lo que tiene que hacer. Él se paró y dijo: Señor del universo, declaro por tu gran nombre que no me moveré de este círculo hasta que hayas mostrado misericordia para con tus hijos. Hermanos, sus palabras produjeron un escalofrío a todas las personas que escuchaban en ese día. No era solo el volumen de su voz, fue la autoridad de su tono, sin una pizca de duda. Esa oración no se originó en las cuerdas vocales, sino en el fondo de su alma. Hermanos, fluyeron desde adentro. Su oración fue resuelta, fue humilde, aunque aún abatido, estaba confiado todavía, expectante, pero sin pretensiones. Entonces sucedió. Cuando empezaron a caer unas pocas gotas de lluvia sobre la tierra, había un suspiro entre la multitud. Todas las cabezas se volvieron hacia el cielo, pero aún Joni permanecía inclinado, y caían pequeñas gotas de lluvia, y la gente comenzó a celebrar. Pero Joni no estaba celebrando, seguía mirando la tierra y dijo: no, Señor, yo no he orado por esta lluvia, sino para que descienda agua hasta llenar cisternas, pozos y cavernas. Entonces empezó una lluvia con gotas que parecían huevos, cayendo durísimo, y la gente comenzó a correr asustada por tanta agua. Pero Joni se mantenía de rodillas y volvió a clamar al Señor diciendo: Señor, yo no te he pedido ese tipo de lluvia, yo te he pedido la lluvia de bendición, la que refresca, la que llena pero no excede, la bendición que necesitamos del cielo. Automáticamente el cielo se calmó y la lluvia fue agradable. Necesitamos orar por cosas así, que nuestras oraciones salgan del fondo del alma. Ese día, cuentan que ese día nació una leyenda entre el pueblo judío, la del hacedor de círculos. Yo creo que tenemos que aprender a hacer círculos de oración. Yo quisiera que usted piense en esto antes de que la primera gota de lluvia caiga. Joni tenía que haberse parecido un poco tonto, ¿no le parece? Encerrado en un círculo. Lo que la gente iba a pensar de él: este hombre está loco, este hombre está exigiendo lluvia al cielo y que no va a salir de ahí. Imagínense nuestras oraciones. Yo he escuchado oraciones así de parte de Aida, que yo digo: no puede ser, Aida está, no sé, perdió la cabeza. Pero tal cual como ella ha orado, hemos recibido la contestación del cielo. Pero a veces dudamos. Joni no dudó, sin importar lo tonto que podría parecer. Dibujar círculos de oración parece tonto. Nosotros a veces hablamos de palabras de fe, de paz, de tranquilidad, que va a ser un gran año de promesas de Dios, y de repente nos vemos envueltos en esto. Pero yo sé que Dios cumplirá lo que nos ha prometido. Solamente tenemos que esperar en Él. En Hebreos capítulo 11 habla de Noé, quien dice: quien alcanzó justicia al construir el arca por fe. Dios le da una palabra de que la tierra será destruida por agua, por lluvia, y que necesitaba construir un arca. Y Noé sigue las instrucciones de Dios. No le importa la burla de la gente: agua, Noé, por favor. Nunca había llovido sobre la tierra se bañaba con vapor de agua, desde abajo hacia arriba. Y este loco comienza a hablar de que va a caer lluvia de los cielos y va a inundar, haciendo un barco donde no existían. Imagínense lo tonto que parecía en medio de su sociedad, él, su esposa y sus hijos construyendo un arca donde iba a poner animales.
Es la cosa más absurda que la gente podía oír en aquel momento. Pero Noé está más preocupado de obedecer la voz de Dios que escuchar la voz de los hombres. Siempre habrá gente que te desanime. Pero si Dios ha puesto algo en tu corazón, sigue hasta el final. No te detengas, sin importar cuán tonto parezca a la gente que te rodea. Hermanos, Noé hizo algo que nunca se había hecho. Pero Noé no solo construye el arca, también se pone a predicar: arrepiéntanse. Dios me ha dicho que habrá un diluvio. Oír a Noé en aquella época construyendo eso, ¿quién podía escuchar al loco de Noé? Por favor. Ahí viene el loco de Noé. Al principio las burlas, la familia, cómo sentía la esposa, los hijos: papá, no, está bien que construyas, pero deja de predicar tu testimonio, papá. Yo no sé cuántas cosas tuvo que haber recibido Noé para impedir su predicación, pero Noé estaba decidido a obedecer la voz de Dios. Les decía: arrepiéntanse, no sean mentirosos, no sean corruptos, no golpeen más al débil, no roben, no sean violentos, arrepiéntanse. Y allí están los vecinos de Noé disfrutando de la vida. Vámonos de baile, ¿qué vamos a hacerle caso al loco este? Pero dice la palabra que no, que pasaron los años, 25 años, 50 años, Noé sigue construyendo, 100 años, pasa Noé, ya ni siquiera se burlan, solo lo miran con tristeza, con pena: perdió la cabeza, está loco. ¿Qué le parece? Ahora muchos podrían decir que hubieran participado en la construcción del arca, pero es realmente difícil saberlo si no son capaces de enfrentarse a las dificultades y retos que estamos pasando en estos días. Si lo que estamos pasando te asusta, imagínese, hermanos, si 15 días, 30 días, 2 meses nos preocupa, imagínese 120 años construyendo un arca. Es simplemente un asunto de obediencia. El que te ha dicho que te va a proveer, aunque estés encerrado en casa, pues proveerá las necesidades, lo que necesitas. Vaya fe la de Abraham, que tomó a su esposa y salió de su tierra sin saber a dónde lo llevaría su amor por Dios. Y nosotros a veces caemos en la depresión absoluta cuando pasamos un mes sin trabajo. Peor ahora, tantos memes hablando de la infelicidad de estar 2 semanas en casa. Escúcheme, estar en casa es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Mirar las necesidades, mirar desde otra óptica, mirar que estamos dependiendo de las manos, del amor y de la provisión de Dios. Noé tenía que verse como un tonto mientras edificaba un arca en medio del desierto. ¿Qué tal un joven llamado David enfrentando a un gigante Goliat? ¿Qué de los reyes magos deberían parecer tontos al seguir una estrella? Y por supuesto, a los ojos de los demás de su época, perseguir un sueño tan absurdo. Tan absurdo como Pedro bajándose de una barca a medianoche. Y Jesús parecía un tonto mientras los soldados lo ridiculizaban y le ponían una corona de espina. Pero los resultados hablan por sí mismos. Noé se salvó de la inundación, él mismo y toda su familia. David venció a Goliat, los sabios descubrieron al Mesías y Jesús fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que parece absurdo hoy es el camino al éxito del mañana. Vamos a esperar el tiempo de Dios. ¿Y qué sucede? Pastor, ¿qué sucede si al final de nuestros días no recibimos nada de esto? O lo que Dios nos ha prometido. Pues así déjame decirte como Abraham, Isaac, Jacob y José. Proclama a tu descendencia que ellos verán cumplidas las promesas, porque Dios es fiel y no miente. Si no lo hace en mi generación, lo hará en la generación de mis hijos, y si no lo hace con mis hijos, lo hará con mis nietos, porque Dios no es hijo de hombre para mentir.
Y Dios, si nos ha prometido, lo cumplirá. Hermanos, no tener expectativas es como estar muerto. Vivir por fe, disfrutar del presente y del futuro que forjamos con optimismo. Yo puedo escuchar las voces de ustedes diciendo amén, pastor. Hoy quiero hablar acerca de una lluvia especial. No se trata de honey, no se trata de la lluvia que llegó luego de su oración, sino de una lluvia diferente, extraordinaria, el milagro de las codornices. La historia está en Números capítulo 11. Mire lo que dice en el capítulo 4. Me dio risa cuando leí en esta versión. Dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con el pueblo de Dios, con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo no nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Mire que en vez de tener gratitud con el Señor, comienzan a quejarse. Lo que me llama la atención es que este pueblo no comía en balde ni comía gratis porque eran esclavos. Ellos tenían que trabajar 2 veces y los egipcios les daban de comer para poder sacar todo el jugo que ellos tenían de sus fuerzas para que carguen piedras. Era un pueblo esclavo, un pueblo rebelde, un pueblo que se queja en vez de tener gratitud. Otra cosa que me parece increíble es que se estuvieran quejando de un milagro mientras miraban el maná caer del cielo. Estaban pidiendo otro milagro, quejándose de un milagro. No tenían nada de gratitud. Es increíble como a veces los hombres pensamos que Dios nos debe algo, cuando deberíamos estar agradecidos por lo que tenemos el día de hoy. Si usted se detiene a estudiar un poquito de astronomía y se da cuenta que este planeta gira a una increíble velocidad alrededor del Sol, mientras gira en su propio eje, y nosotros vamos en este viaje alrededor del Sol sin siquiera notarlo. Tremendo milagro. Pero nos quejamos, vivimos quejándonos. Es como que Dios pierde el control. Y lo único que Dios hace a través de todas estas pruebas es madurarnos, es hacernos crecer en nuestra fe. Pero a pesar de esa actitud, mire el carácter de Dios. Quizás Dios simplemente hacía así y todos morían. Pero increíble nuestro Dios y la misericordia, que mirando la actitud de ese pueblo no los castiga, sino los premia. Número 11, porque Dios responde con paciencia. No voy a decir que es un premio, sino la gracia y el favor de Dios, su amor por su creación. Número 11, 18. También dile al pueblo, le dice a Moisés, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solo, y dice, y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20, la comerán durante un mes entero. Es un castigo, les voy a dar un mes de carne. Qué Dios más tremendo. Y mire lo que dice. Entonces, pues, dice, la comerán durante un mes entero hasta que le produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? ¿Cuánta gente me dice, pastor, de ganas si antes me iba bien, ahora que me hice cristiano y comienzas a renegar del perdón, de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? No, no lo hagas. Vuelve tus ojos a Dios. Escuche bien a Dios. Piensa Moisés, está prometiendo carne para todos, y no solo para un día, sino para todo un mes. ¿Cómo puede hacer esto? Moisés tiene dudas, y con razón lógica.
Mire lo que dice. Entonces Moisés responde al Señor: hay 600,000 soldados, Señor, 600,000 soldados, más esposas, hijos, hablamos más de 1,000,000 de gentes. ¿Usted sabe lo que es dar de comer a 1,000,000 de gentes carne? Moisés sabe, dice, y mire lo que dice Moisés: aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlo? Pero esto lo dice en contestación a lo que dice el Señor: yo les daré carne un mes entero. Yo les daré carne. Y Moisés contesta: pero aunque matemos, no te he dicho, Moisés, que tienes que matar algo. No te dice el Señor: hoy tienes que hacer esto, sino yo haré. Cuando Dios dice yo haré, usted tiene que entrar en fe y decir: lo tomo en el nombre de Jesús. Miren nuestras actitudes. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Moisés comienza a hacer cuentas con sus dedos, pero no le salen. Él piensa de todas las maneras lógicas en las que Dios podría alimentar a más de 1,000,000 de personas, no un día, sino 30 días, y hasta que estén cansados de la carne. La palabra que define esta promesa es imposible. Puede ser que la palabra que define tu problema es imposible, pastor. A los discípulos no les salían las cuentas. Vamos a dar de comer estos 5,000. A ver, ¿tenemos cuántos? 5 panes, 2 peces. A ver, comienza a dividir. ¿Para cuántos comenzaron a hacer multiplicaciones, divisiones? ¿Cómo es que vamos a dar de comer? 5 más 2, ¿cuánto es? Para usted 7, para el Señor 5,000. Ese es el Señor que nosotros predicamos. Lección de matemáticas en esta mañana. Si pones en las manos de Dios lo poco que tienes en tus manos, no solo saldrá bien la cuenta, sino que Dios multiplicará 5,000 restando 12 canastas llenas. Ese es el Dios de abundancia al que nosotros servimos. Cuando Jesús tomó los panes y los peces, oró. Hay algo que nosotros tenemos que aprender en este día. Lo que tenemos en las manos, oremos, bendigamos y démosle gracias a Dios por lo que tenemos en casa. Hermanos, proveer de carne durante todo un mes, eso parecía imposible. Para Moisés, una locura. Hay momentos en los que usted tiene que decidir entre lo que la lógica le dice o lo que la fe le muestra. Esos pequeños momentos de decisión pueden transformar tu vida. Yo mismo he pasado por esos momentos. Cuando Dios me dijo que dejara todo, yo tenía a mi esposa, mis hijos. Lo único que hice fue entregar mi vida a Jesucristo. Y el Señor me dijo: deja todo, abandona todo y ven y sírveme. Y durante más de un año le serví sin nada de sueldo al Señor, porque le creí. Y el Señor me sostuvo. Fueron viajes espectaculares. Ver la mano de Dios. Fue un viaje. Cuando me refiero a un viaje, es una experiencia de un año caminando por fe. Espectacular. Moisés creyó y le comunicó al pueblo lo que Dios le había dicho. Versículo 24. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Trazó un círculo de oración alrededor de la promesa. Puso todas las cartas sobre la mesa. Hablar al pueblo de la promesa loca que Dios le había hecho. Dios me habló de que les va a dar de comer carne durante un mes. Eso parecía tonto, pero habla la fe. Habla la fe. Este va a ser un año bueno. Pastor, no estamos mirando nada. Estamos mirando un desastre en el mundo entero. ¿Y usted de qué está hablando? Estoy hablando de que este será tu mejor año. Recuerda cuando llegue diciembre. Será tu mejor año, yo lo creo. Vas a tener una relación, una comunión con Dios como nunca antes la has tenido. Sigamos leyendo. El cielo de repente se nubla.
Números 11:31. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra, a esta altura. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. 2,000 kilos. Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. Carne en cantidades. El que menos recogió, 2,000 kilos. Hermanos, los israelitas estaban en el desierto, a 80 kilómetros más o menos del mar. Y las codornices son aves que vuelan al pie del mar. Pero ese viento que Dios trae, lleno de bendiciones, diciendo: yo traspaso lo que es imposible para el hombre. Hermanos, yo no sé cómo fue eso. Multiplicado 2,000 kilos por 600,000 hombres, ¿cuánto da? No le voy a hacer la suma. Cayeron millones de codornices. Así es nuestro Dios. Es un Dios de abundancia, millones. Dios no solo proveyó en forma dramática, sino en proporciones dramáticas. Moisés no se podía imaginar cuando estaba declarando sobre el pueblo las bendiciones. No se levantó esa mañana y miró el pronóstico del día: hoy lloverán codornices sobre el pueblo de Israel. Me encanta eso. Mirar la provisión de Dios a borbotones, tratando de coger. Ya no podemos coger más. Usted se imagina 2,000 kilos de carne. Se cansaron de la carne, por supuesto. Yo no me quiero cansar nunca de los milagros del Señor. Eso fue algo impredecible, pero así es nuestro Dios. Moisés y los discípulos hicieron sumas, pero Dios habla de multiplicaciones. Hermanos, deja de sumar y entra a la multiplicación de Dios. Yo y Dios. No lo sumes, multiplícalo. Usted no tiene idea al Dios que usted está sirviendo. ¿Cuántas veces hemos cerrado nuestro corazón para ayudar al que necesita? Pensando: yo necesito. Tú y Dios. Necesitas aplicar fe cada vez que das en la iglesia, porque Dios tiene planes gigantescos. Marcos 4:8 dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que quiero decirte que si todavía vives en el mundo de la suma y la resta, te invito a pasar a la dimensión de la multiplicación. Con Dios todo es posible. Yo no conozco lo que estés pasando como familia. Sé que estás pasando conmigo y con todo el mundo una situación que puede ser terrible para el que no conoce de Dios. Pero cuando yo pienso: Señor, lo que estás permitiendo suceder es para bien, porque lo que tú amas, Señor, a los que tú amas, a los que has llamado con un propósito, todas las cosas les son para bien. Yo quiero ver el final de la historia. Yo quiero ver el final de este año, la multiplicación que vendrá sobre los hijos de obediencia. Veremos iglesias llenas, gente clamando a Dios y adorando al verdadero y único Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero orar con usted en este día. Me siento tan emocionado, porque sé que algo Dios está preparando, no solamente para nuestra ciudad, sino en el reino de los cielos. Hay gente desesperada por escuchar una palabra de Dios, y usted la tiene, mi amigo. Es tiempo de conectarnos con la gente que necesita, con la gente que tiene hambre y sed, porque Dios llenará el corazón de aquellos hombres que tienen hambre y sed de justicia. Así que permítame terminar en esta mañana con una pequeña oración. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el Dios de Joni, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios
de Daniel, tú eres el Dios de David, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de Jacob, de Isaac, de José, tú eres mi Dios. El que hizo en el pasado milagros que eran imposibles, todavía sigues haciendo milagros que son imposibles. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me presento esta mañana delante de ti con la fe necesaria para ver los milagros que tienes para nosotros en este tiempo. Señor, cubre con tu amor, con tu sabiduría y con tu gracia aquellos hombres y mujeres que nos miran en la televisión, en su computadora, en su teléfono, donde quiera que estén. Llega ya en esta hora y toca su vida. Sella, Señor, con tu Espíritu Santo esta palabra. Que ellos busquen la manera de agradarte y de adorarte y de honrarte, Señor. Señor, levanta tu rostro sobre cada uno de ellos y ten misericordia de cada uno de ellos. Alza tu rostro sobre cada una de las personas que nos están mirando y dales paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les recuerdo, manténgase conectado con el Centro Cristiano de Cuenca a través de nuestra página. Esta semana estaremos predicando en las noches, ya por Semana Santa. Las noches y las mañanas estaremos orando desde casa. Acompáñenos en oración. Levántese temprano, 7 de la mañana. Y oremos juntos y clamemos por los milagros que veremos. Usted necesita, yo necesito. Por eso nos vamos a levantar temprano a orar juntos y vamos a estar transmitiendo. Le pedimos que nos acompañe en esta semana. Hasta la siguiente semana. Que Dios los bendiga.